Usted podría ir al cine, encender la televisión, sintonizar la radio, hojear las páginas de una revista o navegar en línea. Sin importar la elección del medio, es muy probable que se enfrente a estereotipos de género que perturban la discriminación de género. ¿Qué historias nos cuentan las mujeres que vemos en los medios de comunicación? ¿Nos vemos reflejadas en ellas? ¿Te has preguntado cuánto del contenido que consumes es creado por mujeres? ¿Cómo los medios de comunicación moldean también nuestra experiencia como niñas, adolescentes y mujeres? La Plataforma de Acción de Beijing, en su esfera de preocupación sobre las mujeres y los medios de comunicación, estableció el objetivo de aumentar el acceso y la participación de las mujeres en la expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión, así como en las nuevas tecnologías de comunicación. Los medios de comunicación pueden perpetuar o cuestionar las normas y los comportamientos sociales que toleran la violencia contra las mujeres, así como pueden reproducir contenido y narrativas que convierten a las mujeres y niñas en objetos. Lejos de ser iguales, solo cerca de 1 de cada 4 personas sobre las que se lee o se escuchan las noticias son mujeres. El 23% de las películas tienen una protagonista mujer y únicamente el 27% de los puestos de alta dirección en organizaciones de medios de comunicación son ocupados por mujeres. ¿Cómo logramos que más mujeres sigan teniendo acceso a los medios de comunicación? ¿Y cómo podemos contrarrestar y hacerle frente a las narrativas machistas que nos presentan los medios masivos? ¿De qué manera lograr que los medios de comunicación y su agenda también puedan servir para reivindicar las historias de las mujeres? ¿De qué manera lograr que los medios de comunicación y su agenda también puedan servir para reivindicar las historias de las mujeres, sus experiencias de vida y concientizar sobre nuestros derechos y las violencias que nos atraviesan? Nosotras todas, las que aún sin conocernos hemos caminado juntas para hacer valer la palabra de cada una, la palabra de todas, por las que aquí estamos y por las que aún están por venir. Esto es Diálogos de Sedofer. Hola, me da mucho gusto saludarte. Soy Clarisa Guevara y de parte del Centro Estatal de Documentación Feminista y de Género te damos una sorora bienvenida a este espacio de todas, otras, nosotras. En la conversación de hoy contamos con la presencia de 2 mujeres feministas, actualmente viviendo en el estado de Nuevo León y que en los últimos años se han reapropiado de los medios masivos de comunicación, cof a través de las redes sociales, y dándole la vuelta a las narrativas que solemos recibir sobre nosotras, las mujeres. Mariana Chávez, politóloga feminista, consultora y activista social, y Jessica Fernández, activista feminista y fundadora de Para Todas. Muchas gracias por acompañarnos a ambas. Es un gusto tenerlas en su casa, nuestra casa. Bienvenidas. Gracias. Gracias, Clarín. Desde hace siglos se nos ha arrebatado a nosotras las mujeres la posibilidad de contar nuestras propias historias, nuestras propias vivencias, opiniones y posturas, ya sea a través de la historia, la que nos enseñan en las escuelas y hasta en los medios de comunicación, en las redes sociales también. Los hombres, por mucho tiempo, tuvieron el control total de nuestra narrativa. Es por esto que contar con mujeres en espacios de creación de contenido, de medios de difusión, es algo esencial para reivindicar nuestras vivencias y nuestra versión de las historias. Así que bueno, para calentar motores, empecemos con ustedes. Por el inicio de todo, ¿cómo fue y por qué decidieron que el contenido lo iban a migrar hacia temáticas sociales? Y ante una realidad donde se nos enseña a las mujeres a opinar poco o a no opinar, ¿qué las llevó a utilizar su plataforma para pronunciarse desde los feminismos? A ver, ¿con quién nos vamos primero? Jessica. Te tocó. Ay, para romper el hielo. Bueno, pues es un gusto estar aquí, mi Clary, también con Mariana. Ya las he estado topando, son compañeras de lucha, entonces qué padre poder pues hacer esto en conjunto. Creo que estas conversaciones son muy importantes. Y bueno, partiendo de la pregunta de cómo decidí yo utilizar mi plataforma, es algo que me preguntan muy seguido y la verdad es que no, creo que nunca hubo un punto en el que yo dije,
quiero hablar de feminismo, voy a hacerme feminista y voy a hacer videos sobre feminismo y a informar a la gente, invitar a tomar conciencia y a tomar acción, etcétera. Creo que nunca fue así, creo que fue algo que se fue dando poco a poco. Yo siempre fui una persona que me gustaba temas de acción social, que estaba involucrada en voluntariados, que me gustaba emprender, y en este camino me tocó toparme, pues contigo, por ejemplo, antes de yo autonombrarme o identificarme como feminista, porque siempre he dicho que siempre he sido, desde que soy chiquita, porque tenía todas estas ideas o conductas feministas, pero no conocía el término feminismo. Y precisamente como me voy topando con mujeres mujeres líderes, mujeres que estaban también haciendo algo por la sociedad, empiezo a conocer el feminismo, ¿no? Y yo ya estaba en redes haciendo contenido, pero era más como contenido de acción social, de emprendimiento social. Y es cuando entre más empiezo a conocer sobre el feminismo, más me empiezo a inspirar, a asombrar, a indignar también. Okay. Y es como empiezo a compartir lo que sé, ¿no? Y obviamente fue algo gradual, entre más me fui metiendo, más fue elevándose en la intensidad de mi contenido. Y creo que se empezó a formar esta comunidad, o empecé a utilizar mi plataforma de esta manera al ver yo la respuesta de la gente, ¿no? Al ver yo la respuesta de tantas mujeres, de tantas chavas, de tantas chavitas también adolescentes ante estos temas, ¿no? O sea, como yo al ver esta necesidad o esta carencia, al sacar mi primer video, ver la respuesta de la gente, digo, wow, oye, creo que aquí hay un área de oportunidad muy grande. Y ahí es como empiezo a hacer, como dije, más videos, cada vez pues más informados o con temas un poco más delicados, ¿no? Y así pues que llevo 3 años haciendo esto y enos aquí. Y 3 años parecieran ser pocos, pero el impacto también de tus palabras, ese poder transformador que haces en las redes, bueno, se va multiplicando y son más de 3 años porque son muchas otras vidas que se han tocado a través de tus palabras, ¿no? Y esto es algo que Rita Laura Segato siempre dice, que las palabras cuando se arrojan hacia las redes son como pergaminos en botella arrojados al mar, ¿no? Que llegan a un final, a una parada, a una orilla, que alguien lo recoge y lo lee y ese mensaje es bien recibido. Entonces ahí te va la pregunta. ¿El feminismo en ti llegó a forma de elección o necesidad? Yo creo que al principio fue una elección que se transformó en una necesidad después. Okay. Porque yo, hablando desde mi experiencia, ¿no? Personalmente, fue mi elección adentrarme en el feminismo, empezar a hablar en redes, ponerme frente a la cámara. Y me acuerdo que una vez dije, yo en la vida voy a hablar frente a las cámaras. O sea, me acuerdo que le decía, qué vergüenza, qué oso, que digan, qué se cree o así, más una sociedad como Monterrey. Y enos aquí. Pero enos aquí. Ay, hola. A esto me dedico literal ya es todos los días. Pero fue una decisión al principio y después, una vez, y ustedes sabrán, ya que estás dentro de estos temas, ya que te pones las gafas violetas, como dicen, y empiezas a cuestionar absolutamente todo, dejas de normalizar muchísimas conductas, muchísimas ideologías, creo que ya respondes ante una necesidad de justicia, una necesidad de equidad, una necesidad de respeto, de paz, de tolerancia, ¿no? Entonces podría decirse sí, creo que fue una elección personal al principio y una vez ya empezada la deconstrucción con las gafas violetas bien puestas, creo que ya fue una necesidad personal y también una necesidad de sentir esta responsabilidad de que había gente escuchando. Claro. Y me encanta esto que dices porque al ponerlo a forma de elección ya nos estás hablando de una autonomía propia, de estar aquí, ¿no? Una autonomía en tu forma de decidir, en tu forma de pensar, en tu forma de ver el mundo y compartir. Y a esto, Mariana, te quiero preguntar lo mismo. ¿Cómo llega a ti el feminismo? Sabemos que siempre es saludable transitar de un mundo a otro y el feminismo es todo un mundo, ¿no? Es todo totalmente. Un contexto. ¿Cómo fue, empezarte a distinguir por esta defensoría en los temas sociales y este pool que das en tus redes acerca de contextos, como lo dice Jessica, un contexto que no nos puede nublar la mirada, ¿no? Porque está ahí. ¿Cómo ha sido para ti este paso, ¿no? que has dado? Claro. Bueno, primeramente, igual, gracias por invitarme a ambas, que quede súper claro que las quiero, las admiro y respeto muchísimo.
y es un honor compartir el espacio con ustedes. Guarden esto, para cuando se haya presidenta. ¡Cállense! Que nos tenga ahí en el equipo de trabajo. Aquí nos Sí, echamos. por favor. Oye, a ver, me voy por partes. Mira, yo me adentré al feminismo por necesidad, porque necesitaba una brújula que me pudiera dar otra identidad como mujer. Ahora, antes de que estuviéramos aquí conversando, para que las personas que nos escuchan tengan este contexto, estábamos comentando que hasta hace poquito empezamos a hablar de feminismo. Sí, claro. Cuando yo estaba creciendo, y esto fue cuando tenía 15 años, el término feminista, el término feminismo, la ideología como tal, era algo completamente desconocido. Y yo empecé una búsqueda de literalmente el feminismo a raíz de darme cuenta que yo estaba encasillada en un deber ser, en unos roles que yo no quería. Claro. Entonces vi la imposición cultural y dije, ¿pero por qué? Y como yo quería encontrar ese por qué, inconscientemente empecé a buscar, porque tenía esa necesidad, y di con el feminismo, que posteriormente se convierte en una elección, porque es un estilo de vida. Ay, duro, ¿no? Duro de todos los días. Todos los días. Entonces, ya una vez que yo lo tengo consciente, yo también como contexto, mi entorno es muy conservador. Se dice muy liberal, muy progresista, pero cuando tú llegas a sacudir las bases de creencias, de patrones, de roles a desempeñar, empiezas a modificarlo de tal forma que no empieza a gustar y entra mucho el miedo. Sí. El miedo comúnmente a las mujeres hacia ¿qué hombre te va a soportar? Y estás loca y esas ideas son de personas que no están bien de la cabeza y cómo es posible, tú tienes que seguir con un patrón. No vienes de familia disfuncional, ¿verdad? Oye, literal, ¿qué te ha faltado? Sí. ¿Qué te ha faltado? hemos ¿Pero hecho mal? por Pedimos qué? todo, ¿Pero ¿verdad? qué pasó? Sí. ¿Quién te pasó? Estás ahora sí que manipulada, Ajá, ¿no? sí. Esas son modas, mijita. Quítale eso a la cabeza. ¿Quién te lo enseñó? Es de Estados Unidos, de Europa, no es de México. Sí. Oye, entonces yo empecé a ver todo esto y me empecé a dar cuenta que justamente el feminismo era una manera de liberarnos. No solo a las mujeres, pero también a los hombres. Siempre lo tuve muy presente y yo siempre sentía que luchaba contra corriente, particularmente en mi entorno, porque era un tema no bien visto. Claro. Y me empecé a dar cuenta que así como yo, habíamos muchas mujeres más en búsqueda de esa luz al final del túnel que puedas decir, híjole, de aquí me agarro. Sí. Normalmente, aparte de la confianza entre mujeres, hay muchas maneras de adquirirla, pero para muchas se ve con base en que alguien más lo pudo hacer. Claro. Entonces, si yo veo que una mujer, oye, se ha desempeñado de manera personal y ha abordado todo lo que concierne en ese ámbito o en el profesional y tiene un balance, pues de perdido digo, ay, tengo una aspiración o ya vi que ella pudo. Me inspira a yo también creer en mí misma. Entonces, más o menos ahí de la mano fue como espontáneamente, sin buscarlo, poco a poco se me dio la oportunidad de abordar estos temas de manera, pues digamos, pública, trabajando muchísimo en quitarme la vulnerabilidad que podría yo sentir tras abordar estos temas que son complejos, pero aparte me pasó algo bien chistoso, porque veía cómo las mismas personas encontraban curioso el que una mujer hablara de estos temas. Okay. Yo particularmente que hablo de política, oye, se me quedaban viendo como... Sí. ¿Y tú cómo sabes esto? ¿O por qué sabes esto? O en conversaciones desde mi microentorno hasta ya el macroentorno, les causaba mucha curiosidad como, ¿y tú por qué sabes? Sí. De tal forma que me di cuenta que justamente hacía falta, y sigue haciendo falta, de manera urgente, que como mujeres empecemos a tomar estos temas y empecemos a involucrarnos en los mismos. Y me parece muy importante lo que señalas acerca de cómo somos vistas nosotras cuando hacemos uso de la voz, cuando hacemos uso de nuestra escritura, cuando utilizamos la palabra, pues como tal. Y también, digo, citando a Silvina Yayanti, que tiene un libro muy bueno, Argentina, Tarda en apagarse, ella decía que usualmente las mujeres escribían biografías u autobiografías
pero cuando una mujer hablaba de poesía, cuando una mujer hablaba de literatura, ay, es que son cosas de chicas, ay, es que son cosas del amor. Pero si un hombre hubiera hablado del amor, el escrito de un hombre hubiera sido el tratado del amor. Entonces, estas diferencias también ustedes las hacen todo el tiempo cuando vemos cuánta cantidad de creadores de contenido hay y qué poca cantidad de creadores de contenido feminista o con perspectiva de género existen. Y por eso es tan importante tenerlas aquí a las dos juntas en esta mesa, en esta institución, porque reconocemos el importante valor que le dan a la ciudadanía, ¿no? Primero, usar el uso de su voz, usar su plataforma, y lo segundo, que sigan siendo referentes. Otra vez, las mujeres usualmente cuando las veíamos en los medios, las veíamos en tareas estereotipadas, y si yo les pregunto cuáles fueron las primeras imágenes que tienen ustedes de mujeres en los medios, no hay forma de que no podamos mencionar a la persona que se encontraba únicamente en los noticieros, pero en el área del clima. O de ¿no? deportes. O de deportes. Claro. Y- Con y- la minifalda y todo Sí. pegado. Exactamente. ¿Y dónde están estas mujeres comentaristas? ¿Y dónde están las mujeres que están hablando de política, por Hombre, ejemplo? no existían. No había nada. Es muy importante, entonces, hacer esta pausa y abrir todos estos imaginarios de lo que puede venir en el futuro para las mujeres que hoy son las niñas que las están escuchando, ¿no? Correcto. Y van a venir recargadas. Se suele señalar que los feminismos intimidan, que son para pocas personas. Incluso algo así como el disco de Depeche Mode, ¿no? Que no es para las masas. ¿Por qué creen ustedes, compañeras aquí, las dos, ambas, que es importante quitarle ese velo de dificultad al contenido feminista? Y si en su público buscan que una sea experta para poderlas escuchar, para poderlas leerlas, es decir, pareciera ser que existe una barrera como si los feminismos fueran solo para ciertos grupos de élite o ciertos grupos teóricos. ¿Qué onda ahí? Qué buena pregunta. Mira, yo voy a empezar por lo primero que mencionaste, que sí era como intimidante, ¿no? Sí. Yo creo que es probable que, y lo platicábamos justo Jessica y yo hace 2 semanas, que la misma ideología como tal se ha desvirtuado, porque ya se politiza el feminismo. Es probable que lo veas intimidante si no sabes realmente qué es el feminismo. Y si tú, inconsciente o conscientemente, te has visto manipulado por una definición del feminismo que no termina siendo lo que es. Eso por un lado. Ahora, por el otro, claro que hay una resistencia. Okay. O sea, hay resistencia por parte de quien escucha estos mensajes, que particularmente la resistencia comúnmente se ve de la mano con miedo y temor. Justo lo que decía hace ratito, como, ¿por qué modificar la creencia? ¿Por qué modificar el patrón? ¿Por qué modificar lo que es por algo nuevo? Y en lo que estaba muy a gusto, ¿no? Exacto. Como No, o a lo mejor ni siquiera estás a gusto, pero no conoces otra manera de abordar. Buenísimo. O sea, a lo mejor tú como mujer dices, pero ¿por qué me quieres venir a replantear una nueva manera de yo abordarme o de hacer mi vida si yo estoy bien como estoy? Pero mientras no conozcas lo otro, no sabes si te gusta o no te gusta. Sí, lo Y ahora desconocido espanta. Exacto. espanta. Y justamente el feminismo, aparte, si bien antes se podría ir muy a la raíz de qué es el feminismo, ahorita aparte con tanta definición de qué es el feminismo, con unos estereotipos ya en el colectivo imaginario, Sí, que la verdad es que no son muy propositivos. claro. Justo lo platicábamos igual hace 2 semanas, como escuchas tú ahorita feminista, y yo creo que la mayoría ya tiene una imagen estereotipada de cómo se ve una feminista. Sí. Entonces, justo si nos vamos por estos desdenes que se ha hecho el movimiento, claro que es muy fácil que te veas intimidado. Y por lo mismo es que la tarea ahorita es justamente regresar al centro. Muy bien. Y lo que decías a consecuencia de esto era si esperaban que fuéramos algún tipo de expertas Claro, para leer. en la materia. Yo creo que eventualmente ahorita hay una necesidad
tan grande por parte de la audiencia de ver unas nuevas identidades, ver nuevas voces y de aprender, que ya si eres experta o no, con que lo abordes de una manera profesional y sin ningún tipo de información falsa, es más que suficiente. Y también, eventualmente, complementarnos. Ahorita justo estábamos platicando cómo hay mujeres que saben sobre esto un montón y saben probablemente mucho más de lo que yo pueda saber. Pero nos complementamos porque a lo mejor estas personas no saben comunicarlo de una manera digerible. Claro. De ahí es donde empezamos a hacer equipo y nos empezamos a complementar y entonces ya diversificamos para estar muy bien enteradas y saberlo hacer de manera óptima. Y esto que dices de la pluralidad, ¿no? O sea, reconocer que hay muchos perfiles, muchos feminismos también, o sea, no somos dicotómicas, no es negro o blanco. Los mismos feminismos también se van construyendo por las propias experiencias de vida, ¿no? Que totalmente. Es cuando preguntan, oye, pues vas a las marchas y marchas por todas las mujeres. A ver, no, espérame, o sea, yo marcho por las causas que a mí me interseccionan y qué padre que en el colectivo nos podamos encontrar otras causas que, esto es frase de Elisa Estrada, ¿no? De al fin y al cabo la causa nos une. O sea, estamos ahí porque colectivamente hay puntos en la agenda que tenemos que impulsar. Dijiste algo muy importante, Mary. El estereotipo de la feminista o de las feministas y cómo a partir de este estereotipo se genera resistencia. ¿Qué resistencias has encontrado tuyas en tus programas, en los comentarios que te dan? ¿A qué te enfrentas todo el tiempo? Pues mira, algo que ahorita se me vino mucho a la mente ahorita que dijiste de resistencias. Digo, en general, el feminismo, como dijiste, incomoda. O sea, incomoda porque una vez escuché una frase, yo les debo la autora, pero era, si el feminismo no incomoda, entonces no es feminismo, ¿no? Como que, y por eso creo que hay mucho rechazo al feminismo ahorita y hay mucho estigma. Yo creo que porque uno incomoda en su naturaleza, porque viene a cuestionar absolutamente todo lo que sabemos, todo el deber ser, todo lo que de manera inconsciente o consciente hemos aprendido, toda la educación, toda la manera de relacionarnos, las dinámicas, hasta el lenguaje, o sea, viene a cuestionar absolutamente todo, ¿no? Y eso, claro, que, como dijimos, claro que va a causar controversia porque naturalmente va a haber resistencia. Claro, de que ahora quieres que cambie mis 25 años de vida y claro, pues, exactamente. Sí, evoluciona, ¿no? Exactamente, sí, toda sí. esta deconstrucción, claro que cuesta y claro que asusta, ¿no? Y creo que eso, o sea, creo que hay mucho rechazo tanto por eso, porque naturalmente incomoda y porque también hay una ignorancia muy grande sobre lo que es el feminismo, sobre lo que busca el feminismo. Yo, por ejemplo, también doy conferencias sobre este tema y muchas veces en mi conferencia, como pregunto al principio, bueno, antes de pandemia, cuando eran presenciales, preguntaba como, ¿quién se considera feminista? Y nadie levantaba la mano, o 2 levantaban la mano, o 3 personas levantaban la mano. Y yo, ok, va. Entonces, levante la mano quien está a favor de la igualdad salarial. Y todos levantaban la mano, todos y todas. Levante la mano quien está en contra de que las mujeres sean acosadas, sean violentadas. No, pues levanten la mano. Levanten la mano quien está a favor de que los trabajos domésticos sean repartidos equitativamente. Pues levantaban la mano. Levanten la mano quien piensa que una mujer y un hombre tienen la misma capacidad o el mismo talento de ejercer puestos directivos o puestos de tomas de decisiones. Levantaban la mano, ¿no? Y yo... Entonces, aquí está, ¿qué pasó? Sí. Y así me puedo ir con muchas preguntas más, ¿no? Sí. Pero precisamente creo que en sí la palabra feminista simplemente asusta, ¿no? A mí me han hecho de todo tipo de preguntas, me acuerdo, maestros, amigos, primos, tíos, que es, ¿eres feminista? Y el juicio, ¿no? Sí, y ¿tienes novio? Sí. Y te depilas. Y un millón de cosas que... nada tienen que ver con, o sea, no definen y no recaen en eso la definición de feminismo, ¿no? Como dijimos, hay muchos diversos feminismos y hay muchas diversas mujeres dentro del feminismo con diferentes realidades y contextos, ¿no? Es correcto. Y es importante que todas estén ahí para que todas, desde nuestra perspectiva, desde nuestras realidades, podamos luchar contra las desigualdades y los obstáculos que tengamos cada una en nuestra realidad, ¿no? Pero bueno, ahorita que decías de los estereotipos, creo que
Bueno, creo que uno es importante educar en lo que, e informar, es lo que yo intento hacer mucho en mis redes, al menos sobre lo que realmente busca el feminismo, lo que busca el feminismo. Creo que los medios de comunicación han hecho un papel sumamente, trágico, la manera de comunicar el feminismo. Ponen la nota amarillista de feministas en marcha, lanzan bombas molotov, ¿no? Y eso es todo lo que vemos, ¿no? Y se piensa que esas son las, que ahí empieza y termina el feminismo. Pero, por ejemplo, también algo que me pasa mucho es como me comentan, cuando dices esta resistencia, me comentan mucho, yo por eso no soy feminista, soy femenina. O femenina no, feminista sí. Y tú ya, o sea, es tan tonta esa frase, pero con todo respeto, pero viene precisamente desde la ignorancia, porque piensa que una cosa está peleada con la otra. Digo, para empezar, el feminismo llega a cuestionar la feminidad tradicional, para empezar, que esa es como si fuera la única manera de desenvolvernos como mujeres, cuando realmente no debería haber una sola feminidad que te diga que las mujeres tienen que ser así, 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 y vestirse así, y actuar así, sino que todas las mujeres definen a su manera su propia feminidad. Sí. Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo que voy es que sí, creo que está mucho, es precisamente esto de yo feminista no, femenina sí, o feministas locas, feministas histéricas, me dicen, ya deja de atacar a los hombres, ya deja de querer vengarte de los hombres. Ajá, o sea, está cañón. De hecho, hoy en la mañana le dije a una chava que trabaja conmigo estoy muy impresionada con el rechazo en Facebook, principalmente, yo lo veo mucho en Facebook. Y eso que no me he metido a Twitter, pero prefiero no meterme ahí porque es tierra de nadie. Pero haces los bien. Bots, los bots. Es la tierra de los bots. Haces la verdad que sí, pero en Facebook está muy cañón esto de y qué mal le haces a las mujeres, y pobres hombres, y por qué estás tan enojada con ellos, y seguramente tienes un papá ausente, y sharararara. Cuando te digo, realmente, está esto, pero también está esta otra parte de hombres que escuchan, mujeres que escuchan. Claro. Yo creo que lo que tenemos que hacer, al menos las que estamos hablando de estos temas, y creo que cualquier persona puede hablar de estos temas siempre y cuando le interese, y se empiece a documentar, que no es muy difícil. Yo empecé leyendo un libro de feminismo, de Todos deberíamos ser feministas. Es un libro que te lo echas en un día y de ahí ya te puedes dar una idea general. Vaya, cualquier persona que quiera entrar al feminismo tiene las maneras de hacerlo, ¿no? Ya con un clic puedes encontrar muchísimo repertorio. Sí. Y creo que simplemente hay que empezar educando sobre lo que busca el feminismo y hacerlo de una manera, como dijiste tú, aterrizada. O sea, manera, yo creo que con un lenguaje tal vez más sencillo, es algo que realmente es para todos, para todas. Y creo que si realmente la gente entendiera lo que es y lo que realmente busca el feminismo, todos y todas lo apoyaríamos. Voy a rescatar dos cosas que me parecen muy valiosas de lo que acabas de decir, Jessica. La primera es, primero, al sistema tan patriarcal, pareciera ser que en este reclamo de justicia, que es lo que ustedes hacen en las redes sociales, le tienes que comprobar al sistema que entonces tú eres una mujer válida para el sistema, sí, para hacer ese reclamo de justicia, ¿no? Entonces, lo que tú cuentas te debía de haber pasado a ti, ¿eh? Porque entonces, si no te pasó a ti, quiere decir que solo le pasa a algunas pocas, o que eso no existe, ¿no? Es todo el tiempo tener que demostrar, y demostrar para ser válidas. Por otro lado, hablas de cómo los medios de comunicación hegemónicos, amarillistas, se han reapropiado de las narrativas de nuestras propias experiencias, y por qué ese inciso G de los medios de comunicación de la plataforma de Beijing, que tanto tratamos de rescatar, que dice que necesitamos periodistas, que necesitamos defensoras en los medios de comunicación con perspectiva de género y feministas, para que puedan contar la realidad que existe desde nuestra mirada, ¿no? O con mirada de mujer. Entonces creo que vamos a dejarla ahí, porque es algo muy interesante, y quiero continuar con ustedes acerca de lo que ya estás diciendo, ¿no? El feministómetro aquel que se nos ha aplicado, en el que nos dicen, no, tú no eres bienvenida en nuestros espacios, ¿qué haces hablando de esto si tú no eres real feminista, ¿no? Como sí, si hubiera fake feministas y feministas reales, en estos procesos de doxeo que también se viven. ¿Y cuál es la crítica, no? Otras mujeres o disidencias les han aplicado el feministómetro,
es esta línea gradual de quién es más feminista que quién o quién sabe más acerca de los feminismos. ¿Se han sentido vigiladas ante esta auditoría feminista que se hace? Lastimosamente, yo sí. Y de diferentes vías. Una siendo que constantemente, antes ya no tanto, pero me pedían que me encasillara dentro de una corriente del feminismo como tal. Okay. Como, a ver, ¿tú dónde te ubicas en el espectro feminista? Feminista radical, liberal, blanca, pro vida, pro aborto. Y me era muy complejo el simple hecho de decir, puedo estar de acuerdo con la ideología en general sin tener que yo encasillarme en uno en particular. Eso por un lado. Por otro lado, a mí constantemente igual sí me han hecho saber verbalmente que hay ciertas luchas que no me corresponden porque yo no las sé entender, porque soy una blanca privilegiada. Ah, muy bien, ya. Entonces, para mí hay ciertas causas que me dicen, ¿tú de qué hablas? ¿Para qué hablas sobre eso si tú ni al caso? Ni te concierne, ni te ves afectada, que justo por eso es bien importante lo que decías, que es la importancia de darle voz a otras identidades. Porque no por el simple hecho de que sea una blanca privilegiada, no significa que yo no tengo carencias y tengo luchas muy fuertes por las cuales, valga la redundancia, luchar. ¿Y por qué no elevar el tema? Exacto. Sí. Pero como que luego llega un punto en el que mientras tu lucha no sea una tan compartida o una que se vea a los ojos de los demás tan sufrida, entre comillas, no se ve si no es en video, entonces no vale la pena. Uy. Y estás ahí lo vas poniendo en una balanza y tu lucha entonces en la balanza, ¿qué te pesa más? Y entonces hay quienes inclusive demeritan luchas porque, ay no, ¿esa es tu lucha? Bueno, déjame te platico la mía. Y en ese balanceo de luchas, si la tuya no prepondera de una manera tan visiblemente o tan duramente, entonces es una tontería por lo que estás luchando. Me encanta esto que dices porque justo Esther Madrid, en uno de sus libros, ¿Por qué volvías cada verano?, ella menciona que las mujeres, de alguna u otra forma, todo el tiempo, estamos tratando de validar ese lugar, pero en su mayoría lo hacemos desde un guión como víctimas. Y cuando ese guión no viene desde una posición victimológica, pareciera ser como si nuestra voz no puede o no tiene por qué ser escuchada, ¿no? O no es tan importante. O no es tan importante, sí, porque no viene del dolor, ¿no? Es todo un tema, es todo un tema. Acá, pues bueno... comentarios. No, vaya, es que es la reina de esos comentarios. La reina. Digo, porque quiero... ¿Por cuál empiezo? Sí, o sea, quiero resumir todo, pero ha estado muy fuerte. O sea, definitivamente todos los días a mí me miden con el feministómetro y casi todos los días repruebo en el feministómetro. Sí, creo que desgraciadamente... De por sí el feminismo ya es difícil como vivir personalmente esta deconstrucción, este cuestionamiento, esta toma de conciencia de tú como feminista en una sociedad machista y más como nuestro país. Creo que todavía puede ser más difícil, bueno, no creo, lo estoy diciendo desde mi experiencia y así ha sido para mí. Todavía es más difícil tener esta voz como pública, por así decirlo, y hablar públicamente y masivamente sobre estos temas difíciles que son rechazados, que causan polémica, como para todavía dentro de tu misma lucha tengas a compañeras que te cuestionen tanto, que te desvirtúen tanto, que te ataquen tanto, ¿no? O sea, para mí ha sido algo muy difícil, la verdad, definitivamente ha sido algo que me ha costado muchísimo, que me ha hecho... dejar de hablar de ciertos temas, que me ha hecho desaparecerme un ratito de redes, que me ha hecho cuestionarme si realmente vale la pena que por todo esto seguirle dando cuando dices, pues es que, no sé, tú dices, tu misma familia, por así decirlo, o tu misma gente, tu misma raza, pues te debería de apoyar. Si estás viendo que nos estamos enfrentando contra un monstruo gigante, es correcto, que es la sociedad machista y patriarcal, que realmente... La verdad, ustedes que están dentro de este activismo, a veces dices, no sabes ni por dónde empezar y no sabes si esto
como dijimos, nos va a llegar a tocar vivir una sociedad equitativa, igualitaria, pues tal vez no, tal vez a nuestras hijas o nietas sí, por eso estamos luchando, pero si de por sí la lucha se ve interminable y luego aparte tienes a gente de tu mismo grupo que se supone que luchan por lo mismo o que tienen objetivos en común, desvirtuándote tanto, a veces atacándote más que las otras personas ignorantes, las otras personas, o sea, ignorantes me refiero a que no saben, o sea, no están metidos dentro del feminismo, las otras personas machistas, o sea, a veces estos cuestionamientos y críticas hacia mi persona son más de las mismas feministas que personas que no están de acuerdo, ¿no? Entonces sí se vuelve algo como muy desesperanzador. Y ya, la verdad es que así me ha tocado y yo creo que es muy importante que nosotras dentro del feminismo, y porque no solamente creo que como apachurra o como agüita, por así decirlo, a las que estamos dentro del feminismo, sino que creo que también es algo muy peligroso para futuras o potenciales feministas. Porque a mí le comentaba una vez a Mariana que a mí mismas niñas o chavitas de 13, 14 años que ya crecen con las redes y ya saben sobre el feminismo, ellas mismas me han dicho como, es que me da miedo entrar al feminismo porque tengo miedo de decir algo mal, tengo miedo de ser una mala feminista, tengo miedo de que me ataquen, no sé por dónde empezar y no quiero que luego me estén cuestionando, ¿sabes? Entonces no solamente estamos apachurándonos entre nosotras y frenándonos, nos estamos distrayendo en el mismo camino, en lugar de ver por un objetivo en común, estamos haciéndonos entre nosotras mismos para atrás, que desveritando nuestra voz, desvirtuando lo que decimos, desalentando a nuestras compañeras, sino que además estamos alejando a potenciales compañeras de lucha. O sea, es muy preocupante y peligroso lo que estamos haciendo al tratar el feminismo así, ¿no? Entonces creo que hay que ser más compasivas entre nosotras mismas, creo que hay que ser más pacientes con nosotras mismas también, entender que todas tenemos diferentes realidades. Dentro del feminismo también tenemos diferentes luchas. Oye, a mí me reclaman que no hablo de ciertos temas. ¿Y cuando hablo de otros temas me reclaman que porque si hablo de esos temas, como tú decías, de que de repente se me ocurre hablar sobre los derechos de la comunidad LGBT+, y me reclaman que ¿por qué? Porque yo no soy parte de la comunidad. Sí. Pero yo digo, pero si tengo una audiencia que me va a escuchar, y es gente que tal vez necesite escucharlo, si va a sumar, ¿qué tiene de malo? Siempre y cuando con el respeto y obviamente informada y todo, ¿qué tiene de malo? Yo lo veo así también como cuando, lo veo idéntico, como cuando se habla de la participación de los hombres dentro del feminismo, del movimiento por una sociedad más equitativa. Luego es, no, o sea, bueno, muchas feministas es, no, y le cierran la puerta y ni de chiste y no tienen voto y tú te callas y no sé qué. Y es como, oigan, estratégicamente hablando... Nos conviene. De manera... O sea, si queremos actuar de una manera más inteligente, avanzar más rápido, totalmente, necesitamos a más aliados. Y en este caso con los hombres no es lo mismo que un hombre le hable a otro hombre a que una mujer le hable a un hombre, la neta. Sí, es bien distinto. Y aparte, ¿por qué ese esencialismo? ¿Por qué ese esencialismo en los feminismos? Porque lo esencial también es patriarcal. O sea, cuando etiquetas a todos los hombres como agresores, pues bueno, al fin y al cabo, hombres y mujeres ejercemos violencias cotidianas, claro, que están insertas en nosotros, porque estamos influenciados por una época, pero ese esencialismo tampoco puede quedar, ahorita tú mencionas lo de las nuevas generaciones, cuando aplicamos estos feministómetros, y entonces, a ver, yo pregunto, un hombre de 12 años de edad, de 13 años de edad, ¿va a ser el agresor toda su vida estando él en secundaria? Digo, pensémoslo entonces en temas de prevención, de reeducación, también las mujeres, pues, influenciadas por esta época patriarcal, el proceso de construcción es paulatino, es poco a poco, no es inmediato. Y a veces ese esencialismo de los feminismos, tan patriarcal que es el que todo el tiempo tiene estas realidades tan binarias, ¿no? O eres bueno, o eres malo, o eres mujer, o eres hombre, o eres heterosexual, o eres homosexual, y no permitimos que la conversación fluya dentro de ese espectro de qué necesitamos las personas, unas de otras, para impulsar esta agenda. Tú mencionabas, cuando involucramos a los hombres en la agenda de igualdad. A ver, la plataforma de Beijing nos menciona que sí o sí para lograr esos 12 puntos requerimos el acompañamiento de los hombres en la agenda de igualdad.
Y por eso hoy en día los compañeros hombres solo hablan de cursos y talleres de nuevas masculinidades y no hay una política integral que les esté abordando a ellos en su totalidad, más que capacitación en nuevas masculinidades. Eso es todo lo que tenemos con el trabajo hacia los compañeros hombres. Mencionabas también, Jessica, bueno, así como anuncio, ¿no? Decías, mala feminista. Hay un libro muy bueno, nos lo llevamos de tarea, de Roxana Gay, que es Bad Feminist, y precisamente señala, ¿no? Estas culturas que existen de cancelación. La cultura de cancelación en los feminismos comparte las bases patriarcales del castigo liberal. Sí. Y eso otra vez nos remonta todo el tiempo a tener que sancionar, a tener que castigar a alguien porque yo tengo un poder sobre ella, porque yo la condeno, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es algo que se tiene que derribar sí o sí, la cultura yo no soy parte de la cultura de la cancelación, porque tiene un toque punitivo, tiene un toque cancelario, tiene un toque de decir quién puede tener ciertas libertades y quiénes no, ¿no? Entonces, me parece fantástico esto que nos platican, y aprovechando el acervo feminista que ustedes tienen, ¿ha sido posible conquistar a otros públicos? Es decir, ¿quiénes más las escuchan o solo son feministas? En mi caso sí he aplicado, y ahorita justo fuera del aire les mencionaba algo que me ha sucedido últimamente desde que me casé. Okay. Soy una mujer heterosexual. Muy bien. Casé con un hombre. Sí. Y ha sido muy curioso porque eso mismo ha despertado el interés en otros y en otras. A ver, platícanos. Y también le pasa a mi esposo. Okay. Como, oye, ¿cómo te casaste con una chava feminista que habla de feminismo públicamente? Qué raro. Puedes con ¿Cuáles ella. son? Sí, ¿Puedes ¿verdad? con Sí. ella? ¿Estás sometido de alguna u otra forma? Sí, ¿Cuáles sí. son sus ella roles? la matriarca. Sí. O, bueno, ya en otras palabras, pocos huevos. Ah, sí. Porque te casaste con una feminista. ¿Cómo? Exacto, ¿cómo? Y fíjate que ha sido curioso porque nos hemos permitido entre ambos que el ejemplo arrase, sin que tenga yo que ni siquiera hablar, ni argumentar, ni decir nada de nada. Y me he dado cuenta que justamente predicando con el ejemplo, he permitido llegar a otros nichos poblacionales o de audiencia. Muy bien. Que a lo mejor no se hubieran identificado conmigo por el simple hecho de yo estar hablando de feminismo abiertamente, sino vuelvo a lo mismo, ya que lo ves y lo conviertes en algo aspiracional, entonces te invita y te incita a la curiosidad y a preguntarte como qué habrá pasado o por qué. Ahora, la verdad es muy lamentable porque justamente esto que estoy comentando es una manera de ejercer el machismo. Sí. Porque a mí, entonces, o sea, por consecuencia, les empieza a llamar la atención lo que digo porque uní mi vida con un hombre. Entonces, si no fuera por eso, ¿ya no te llama la atención? ¿O mi ejemplo ya no tiene el mismo peso o la misma incidencia? No tienes las credenciales. O no tienes las credenciales que te legitiman. Claro. Y son ese tipo de cosas que luego ya les empiezo a platicar, las comienzo a deconstruir y dicen, Dios santo, sí es cierto, no me he dado cuenta. Y es algo que se perpetúa constantemente. De tal forma que, pues lamentablemente sí te puedo decir que llego a muchas otras personas que no son necesariamente feministas, pero por una razón incorrecta, que es propio de la cultura y del sistema patriarcal en el que vivimos. Y que ahí es donde tú le sacas ventaja precisamente a este sistema patriarcal. Sí, De totalmente. decir, no me quieran ver la cara, ¿verdad? O sea, yo también ya estoy haciendo mi propio juego con estos estereotipos que existen y derribarlos y decir, hey, espérenme, no, esta imagen dice más que mil palabras. Pero es que deja tú, luego, si no lo haces de esta forma, entonces, ¿cómo lo hacemos? Claro. Como eventualmente estamos navegando en estas olas, yo sí las veo como si fuera un océano y viendo qué funciona y qué no. Entonces, si esto te funciona para tú adentrarte a esta materia, bueno, en nombre sea del micromachismo, pues ahí te va, te paso el mensaje y entonces que a mí cero me aplica y para nada es algo que me llega a mí a venir a cuestionarme porque yo ese proceso ya lo pasé. Sí. Pero si no, tú misma, por no cuestionártelo, a lo mejor te estás dando cuenta que, ay, espérame tantito,
me estás viendo tú a iluminar algo que yo ni siquiera había dimensionado y ya con eso es ganancia. Estos machismos cotidianos que están presentes todo el tiempo y que la mayoría de las personas los confunde con hábitos, creencias. Con el deber ser. Con el deber ser, con la Está actitud cañón. que debes de tomar y cuál es tu rol en la sociedad, ¿no? Sí. Por acá, Jessica, ¿cómo le haces tú que tu contenido prácticamente es feminismos para llegar a estos otros públicos? ¿Qué otros públicos conquistas y cómo puede ser posible esto? Mira, algo que a mí me dejó como una gran lección fue cuando empezó TikTok. Okay. Que empezaron este formato como de algo, cosas más sencillas, más amigables, estos típicos como dinámicas en los videos de conversaciones casuales o así. Bueno, yo me subí al tren de TikTok y dije, tengo que hacer mi contenido tal vez un poco más sencillo, más digerible, porque antes eran como que tal vez videos hablando de cierto tema en general, pero como que no sé, un fenómeno global de la brecha salarial, y es como las cifras, las estadísticas, y ejemplos generales. Pero cuando empiezo a hacer esta línea de contenido, donde empiezo a actuar micromachismos, Okay. el machismo en situaciones cotidianas, conversaciones machistas con con tu papá, o sea, ya hasta yo me vestía como hombre y la hacía de papá o de novio celoso, tóxico, o de papá controlador, de la doble moral, de que si al hijo lo dejaba y a la hija no, que si a la chava la tachaban de tal por cual y al chavo lo elogiaban. Todo eso, empiezo a hacer ese tipo de contenido, esta línea como que la gente se puede identificar más. Y me impresionó la cantidad de personas, la respuesta tan positiva de la gente ante estas situaciones. La cantidad de personas que se identificaban, que se indignaban también, que decían, yo también he vivido eso no es justo, eso hay que cambiarlo, eso no está bien, a mí me pasa, ¿no? Y era yo, pues, es justo el feminismo, simplemente comunicado de una manera diferente, ¿no? Contada en el día a día, ¿no? Ajá, contado en el día a día, justo. Es como que creo que, y es lo que decíamos, que hay tanta ignorancia sobre lo que busca el feminismo, o a veces precisamente por la ignorancia se piensa, ni se conoce bien la ideología, o ni siquiera se sabe aterrizar bien, que tal vez cuando la gente que se siente ajena al feminismo ve el feminismo en el día a día, aplicado de manera más cotidiana, se puede identificar más, ¿no? Y la realidad es que, estamos en México, en una sociedad sumamente machista y patriarcal, entonces no dudo que la mayoría de las personas se van a identificar, ¿no?, con estos casos. Y me tocó que muchas me escribían, muchas mujeres me escribían, o hombres incluso, de que, ay, oye, la verdad es que no conocía bien el feminismo, pero viéndolo desde este punto de que, pues, claro que apoyo eso, o a mí también me ha pasado eso, entonces, claro que lo quiero cambiar, ¿no? Y yo, pues, como dije, bienvenido, bienvenida, ¿no? Y así, pero entonces creo que el simplemente también, la manera en la que lo comunicamos, y desde las que lo comunicamos hasta las personas que lo reciben, estar abiertos o abiertas a verlo de otras maneras o a escucharlo desde otras perspectivas, es también algo muy importante para poder realmente entender y vivir lo que es el feminismo. Hablabas de esta escena de uno de tus clips en donde narras el día de Navidad o la cena de Navidad y cómo a partir de este ejemplo tan icónico que siempre vivimos, ¿no? En cada reunión familiar, en donde se nos ubica a nosotras las mujeres y donde hacemos politicidad también nosotras las mujeres, puedes demostrar que sí hay bandos y que sí hay roles muy bien definidos, y cómo estos roles todo el tiempo lo que achican, lo que limitan es nuestra propia participación en la toma de decisiones, es nuestra propia participación en las conversaciones. Claro, nuestra ¿no? autonomía, nuestra independencia, todo. Se ve ahí reflejado. Exacto. Ahora, parte de estar reflejando el tema de nuestros roles, también las posiciona a ustedes como defensoras ante un contexto actual de bastante injusticia, ¿no? Ahorita hablábamos de estos machismos cotidianos, pero las violencias de las cuales ustedes se enteran por lo que les comparten sus propias usuarias en cada una de sus plataformas, tienen que ver con otros niveles de violencia o con violencias en un continuum que desembocan en violencias sexuales, en violencias digitales, incluso desde luego en violencias físicas. ¿Cómo lidian ustedes también ante ese rol de defensoras todo el tiempo con las violencias digitales, pero las que ustedes reciben por estar ahí, por estar ante la voz de otras?
Mira, te voy a ser bien franca. Me es más difícil lidiar con todo el tipo de narración de violencia que recibo, de denuncias, por parte de usuarias que por sobre la que yo reciba, que tenga que referirse a mi persona. ¿Por qué me cuesta más? Porque sé que eventualmente yo tengo en mi poder saber cómo y asumir yo y apropiarme de cualquier tipo de agresión que hagan en contra de mi persona, que normalmente son verbales, y procuro yo en lo personal no centrarme mucho en ellas. Muy bien. De tal forma que ya tengo un callo emocional que me desarrollé con base en madrazos, ¿verdad? Con base en me siento vulnerable, me pongo triste, lloro, me lo cuestiono, hasta que llegó un punto en el que ya tengo un callo emocional de tal forma que yo ya veo, pero que va dirigido a una mentadita de madre o un comentario que a mí no me va a gustar, ya ni siquiera lo abro, lo elimino. Pero me cuesta ahorita muchísimo más lidiar con todo lo que recibo de mujeres que están viviendo ese tipo de violencia, particularmente en sus casas. Sí, ¿cuál es el autocuidado que tú tienes? A ver. Sí. No, y Tu no es que contención, hasta claro. ahorita no sé, porque Ya. sigo realmente descubriendo cómo puedo yo digerir todo este dolor que me hacen llegar, no directamente a mí, sino que me confían. Y sabiendo que también es una línea bien delgadita en la que, híjole, ¿qué te digo? Si sé lo tedioso que es la denuncia, luego saber en qué proceso vas de tu denuncia, entender y dimensionar la impunidad que nos rige en este país, la falta de Estado de Derecho, la ilegalidad. Y si llegas a un punto en el que aprender a lidiar con eso, yo estoy ahorita en el que me es más difícil que lidiar con lo que a mí me pueden llegar a decir sobre mí. Y me parece fundamental esto que has dicho, porque muchas veces la respuesta patriarcal o la respuesta del sistema es que denuncien. Y entonces tú promueves la denuncia. Y sí, claro, estamos ante una promoción constante de una cultura de denuncia, pero que no se nos nuble la vista en entender que el sistema penal es patriarcal y que el sistema penal la va a revictimizar y que no siempre las mujeres quieren la denuncia penal. Totalmente. ¿Sabes qué me pasó hace poquito? La semana pasada me llegó un mensaje de una mujer aquí en Nuevo León platicándome de un caso de abuso en Texsalud. Okay. Y entonces, y su petición era, nos estamos juntando un grupo de doctores para darle este respaldo a la víctima y estamos viendo si nos puedes ayudar a viralizarlo. Yo en automático, aparte de decirle, no sé si la persona involucrada quiera esto, era cuestionarme, ¿y realmente le va a ser benéfico esto? Claro. Conociendo, justo como acabas tú de mencionar, lo que implica a la hora de viralizar algo como un abuso, también la revictimización que en automático va a enfrentar la víctima, sí, que es algo muy complejo con que lidiar. Y es complejo y me gusta mucho que lo rescates porque justo ahí también está el tema, ¿no? Repensar la justicia y tener otra capacidad de respuesta, porque escuchar no significa dar la razón, pero totalmente, sí comprender el conflicto para poder desactivarlo. Totalmente. Entonces, ¿qué otras alternativas tenemos para todas aquellas mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Y creo que esa conversación es en la que estamos. Y voy a ahondar en algo bien rápido, y por eso es urgente que nos quitemos. Jessica, lo platicamos hace 2 semanas, pues traigamos el tema muy presente. Sí. No nos estamos dando cuenta que nos estamos dividiendo entre nosotras por pura tontería, cuando ahorita la conversación es cómo empezamos a ocupar los espacios urgentemente en el Poder Judicial, en la toma de decisiones. Esa es la discusión central. ¿Cómo legislamos con perspectiva de género? Sí. ¿Cómo hay política pública con perspectiva de género? Ahí estamos careciendo de muchísimo. Y entonces, en vez de discutir cómo entramos y cómo permeamos en el ámbito que más nos incide a todas, estamos hablando que si tú eres feminista liberal o radical, ay, por Dios, estamos perdiendo nada más el tiempo. Claro, y que las mujeres somos muchas y todas debemos de estar en los espacios porque todas deberíamos de ocuparlos, todas queremos ganar, queremos levantar la mano. Pero esto que mencionas sobre cuál es la división que existe y si realmente estamos
uniendo, si realmente estamos haciendo alianzas estratégicas, es el trabajo, ¿no? Constante, Totalmente. todo el tiempo, que tiene que estar, ¿no? Sí. Es esta parte de a ver cómo estratégicamente la que está en el Poder Judicial, la que está en el municipio, la que está en el Estado, la que está en las redes, todas podemos caminar hacia una misma agenda, ¿no? Totalmente. Caminar en manada, caminar en conjunto. Yes. En el tema de la violencia digital que recibo, pues también es mucha. Sí. También me atrevería a decir que creo que me ha afectado más a mí el tema, justo lo que les decía, de estas críticas o cuestionamientos o ataques desde las mismas compañeras feministas que de machistas, Sí. o intolerantes. Pero sí ha estado fuerte. Creo que algo que yo al principio, porque dices tú, ¿cómo lo gestionas tú desde el autocuidado? Algo que me ha servido a mí mucho es como terapia, número uno, terapia psicológica. Sí, Eso es así. algo que llevo todas las semanas voy, cada semana. La canasta básica. Claro, Sí, de todas. estaba Sí. así acá. Y también porque así como me llega mucho hate, o sea, muchos comentarios de odio, la verdad me llega mucho más comentarios positivos. Entonces, algo que me sirve a mí mucho es como tomar captura de pantalla de todos estos comentarios padres que me ponen, de lo que les ha servido mi contenido, de lo que les he podido apoyar, lo que se han animado a hacer a partir de que vieron cierto video X, de que terminé con mi relación violenta o denuncié o cosas así, que implican un cambio. Y me quedo con eso, o sea, como me quedo con eso, lo recuerdo, le vuelvo a dar una leída, recuerdo el para qué lo estoy haciendo, que es algo mucho más grande que las críticas o lo que puede ser. Recuerdo que naturalmente, o sea, y es algo que hablo mucho con mi papá también, él me ayuda mucho con eso, me desahogo, y naturalmente me dice, pues si estás haciendo tanto ruido o si está viendo todo este odio es porque pues algo Estás haciendo, algo está está resonando, haciendo, algo algo está resuena. resonando, Sí. exacto. Sí. Y el tema de lo que sí, bueno, y al principio yo decía, tengo que soportar todo esto, porque si quiero seguir con la lucha, me voy a topar con pared y obviamente van a estar estas críticas siempre y estos comentarios, así que yo ni bloqueaba, ni eliminaba, tampoco contestaba porque decía no te enganches, pero los dejaba ahí, los comentarios, las críticas, todo, las mentadas de madre, todo lo dejaba ahí y era yo como, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. Y ahorita me he dado cuenta que sí me he hecho mucho más fuerte, pero también también me he hecho más fuerte, pero también me he hecho más como compasiva o amable conmigo misma, en el sentido de yo no tengo por qué dejarlo ahí, Sí. pensando que para que me haga más fuerte cuando es una persona que me está insultando, ¿no? O es una persona que me está dañando, porque sí dañan esos comentarios de ahí, ¿no? Claro. Entonces es como, por mi paz mental, empecé ya a bloquear. O sea, antes no bloqueaba ni nada de eso y ahora es, ok, obviamente el cuestionamiento, la crítica es aceptable siempre y cuando venga desde una posición de vamos a dialogar o de una posición del respeto, bien, pero obviamente está no valen, y es una tal por cual y Te así. puedo preguntar algo ahorita Sí. que lo estás diciendo. ¿No te ha pasado que es igual por como mensajes cruzados de que hay que ser tolerantes? Y entonces hay que aguantar. Y el rol de la buena chica, ¿no? Exacto, Ajá. como, entonces eliminaste el comentario. Como, No ajá. eres tolerante. Pero es tipo, a ver, hay una línea bien delgadita. Exactamente. Me estás mentando la madre porque tengo que tolerar que tú, en mi trabajo, en mi contenido, me vengas a poner insultos. Claro. ¿Por qué? No, o la típica persona que ya las identificas, que todo nada más está viendo cómo, tipo, fregar y fregar. Entonces, sí, justo como que ya me di cuenta de eso y fue como a ver, espérate, o sea, una cosa es ser fuerte, ser valiente, y otra cosa es estar soportando que te menten la madre, ¿no? Entonces, pues ya los empecé a bloquear. Y con el tema de, eso me sirve mucho, y con el tema del dolor de las mujeres, todo esto lo que nos confían, para mí fue algo, o sea, es algo también muy, muy, muy difícil, creo que lo que más pesa, más porque quisieras ayudar a todo el mundo, Sí. pero también hay Pues no una eras línea, superheroína, sí, ¿verdad? o sea, tienes que recordarte que no tienes ni toda la energía, ni todo el conocimiento, ni toda la capacidad para hacerlo,
y pues recordar que tienes límites, ¿no? Y por eso precisamente se empezó Para Todas, que es esta plataforma donde con un grupo de abogadas voluntarias, una de ellas mi amiga Clary, y un grupo de psicólogas voluntarias también, expertas en temas de género, de violencia contra la mujer, responden a estas dudas cotidianas comunes de qué hago si mi novio me presiona esto, qué hago si quiero denunciar, qué hago si no exijo, si no sé qué hacer por tal y cual. Y estas preguntas se responden por expertas que saben del tema, son respuestas responsables y seguras, y las compartimos en nuestra plataforma que se llama paratodas.mx. Y de esta manera al menos yo intento como guiar un poquito a las mujeres, ¿no? Dos cosas bien importantes que mencionas. Uno, tienes una red que te cache, qué importantes son las redes. Sí. Y dos, cómo acompañarnos nosotras las mujeres que vamos caminando en manada, porque las mujeres que luchan se encuentran desde ahí, desde el acompañamiento amable, desde un buen trato. Y es que esta palabra del maltrato la tenemos tan inserta que incluso es la única que aparece en el diccionario. Buen trato no existe. Entonces, me quedo con eso. Y para cerrar, chicas, a quienes nos recomiendan contenido hecho por mujeres que tengamos así en nuestro radar, para que también ahí en casita las busquen, las sigan, primero sus redes sociales, ¿verdad? Bueno, pues ya me pueden encontrar en todas las redes como @JessicaFDZG, o sea, de Fernández García, JessicaFDZG. Y les recomiendo muchísimo el contenido de mis compañeras que también son de Monterrey, Linda Ramos, en temas de amor propio, de autocuidado, de desarrollo personal, y a Camila Lavalle también en temas de sexualidad. Por ejemplo, de sexualidad, de romper los tabús, también del autocuidado, body positive, exacto. Todo eso, a mí ellas me han enseñado muchísimo. Y a esta Romina Sacre también. Romy, con su libro, ¿cómo era? Los sensibles no nos quitan los chingonas. Es buenísimo ese libro, te hace cuestionarte un chorro de cosas de una manera súper divertida y súper amena, súper sencilla, te lo vas a acabar así. Entonces también con Romina, y también tiene un podcast que se llama Soy Jefasa, para hacer como el desarrollo de las mujeres en el ámbito profesional. Y es como, pues no sé, ella también cuestiona mucho, ella lo podría meter en el área como de empoderamiento femenino. Y pues bueno, esas serían las recomendaciones que yo les daría. Hay muchas, pero esas serían. Esas son con Jessica, por acá con Mariana. Yo justo de la de Romina, también tiene una bien padre que a mí me encanta, que es Sensibles y Chingonas. Sí. Esa cuenta está padrísima. Yo procuro también leer mucho a Erendira Derbez. Cómo no, sí. Ere Derbez en Instagram y Twitter, bueno, ajá. no. Lo máximo. A mí Kushgo también me gusta mucho. Malvestida. Fem.sapiens. Órale, estoy descubriendo mucho. Oigan, Sí, Fem sí. Sapiens es una mujer española increíble porque ella interviene obras de arte con cuestionamientos. Amamos la performatividad. Me fascina. Marcela Illustrates también es muy cómo buena. no. Claro, Es Marcela. regia. Sí. Sí. Y en el caso de Nuevo León, yo sigo mucho Mujeres Más Mujeres. Tienen un machitrómetro bien bueno en el que figuras públicas ante declaraciones machistas las van midiendo, les ponen un parámetro del 1 al 10 y aparte explican por qué es machismo. Está muy padre lo que hacen ellas. Básicamente, si se están adentrando en la materia o quieren conocer más, yo empezaría con esto de cajón. Por acá les dejan sus recomendaciones. No me queda más que darle las gracias a ambas, a ustedes dos, decirles que nada las detenga, que aquí estamos y desde el Instituto Estatal de las Mujeres cuentan con otra red, con su casa, que estamos con ustedes y que no las vamos a soltar. Ahora sí que no están solas. Muchas gracias por allá a todas y todos por seguir sumando esfuerzos, Mariana, Jessica, por hacerlo con mucho corazón, apasionadamente y aceleradamente porque tenemos la Agenda 2030 encima. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, nos vemos. En Diálogos del CEDOFEM platicamos sobre los hechos que han marcado la vida de las mujeres en nuestro país. Y nosotras, aunque luchamos desde diferentes trincheras, hemos decidido encontrarnos y estamos intentando crear nuevas formas entre todas, tomando siempre lo aprendido y lo acumulado en esta larga historia de lucha de la que somos parte.